Bueno chicos, buenos días, pase bien, bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 4 de mayo. Bueno, nosotros estamos viendo pues en este periodo el tema de límites, ¿cierto? Ya habíamos mirado en en las clases pasadas el concepto de límite como tal y algunas propiedades, ¿cierto? Nos quedan pendientes las propiedades de las funciones trigonométricas, el límite de las funciones trigonométricas. Listo. Hoy vamos a hablar del tema de lateralidad, que es otro tema importante en los límites y tiene que ver sobre todo cuando tenemos límites fraccionados o límites por partes. En este caso, como tenemos que empezar digámoslo así, a evaluar una función, inclusive a graficarla, Tomás, necesito que empeces a hacer ejercicios de gráfica de funciones o de estudiar límites o funciones por partes, y si tenés algún inconveniente en entender algo que estés haciendo o resolviendo, pues me escribes y miramos cómo te puedo ayudar, como para que te iguales al resto de tus compañeros que ya durante el primer periodo pues vieron este tema. ¿Listo? Entonces, chicos, saquen los cuadernos porque yo creo que es importante que anoten los elementos importantes de la lateralidad de los límites. O, en este caso, límites laterales. Estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Ups, ¿dónde lo copié? Acá. Ay, se me olvidó cómo lo agrando. ¿Alguien me dice? Diego. No, pero ¿dónde lo agrando? Pantalla completa. En la zona de abajo no aparece. No, no me aparece la opción. Digo, mira que la página arriba, eso. Sino que pues ustedes igual ahí están viendo, pero si la coloco en pantalla completa, pues deberían. Bueno, vamos a, mientras tanto coloquémosle el tamaño. No se sale de margen. Que vean. Bueno, ahí alcanzan a ver, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces de límites laterales, ¿cierto? Obviamente, pues conviene recordar cuál es la función del límite. Entonces decimos que la función f de x tiende a L cuando x tiende a A, o que el límite de f de x en A es L. Si la función f de x toma valores cada vez más próximos a L, cuando se aproxima a A, lo expresamos mediante esta formulita, que dice que límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, y esto es lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Obviamente reemplazando este valor de A en x y nos da el valor del límite. Hasta ahí está claro, es lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos ahora a la definición de límites laterales. Entonces, el concepto del límite lateral es el mismo, pero considerando que x se aproxima al punto A por su derecha o por su izquierda. Por ejemplo, entonces tenemos acá el primer ejemplo. Consideremos la función f de x igual a 1 sobre x y queremos calcular su límite en 0, es decir, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Entonces miremos, muchachos, que si aplicáramos las propiedades que nosotros tenemos de los límites o simplemente reemplazamos el valor de 0 en x, esto nos daría
1 sobre 0. Por lo tanto, eso no existe, eso es una indeterminación porque 1 sobre 0 no existe, no podríamos hallarlo, ¿cierto? Pero entonces sí podemos hacerlo por los límites laterales. ¿Qué es por los límites laterales? Cuando yo me acerco a 0 por la derecha y cuando yo me acerco a 0 por la izquierda. Diego, cuando pueda subir un poquitico, porfa. ¿Cuándo qué? Cuando pueda subir un poquito, porfa. Esto. Sí, Ahí. señor. Diego, por favor. Ok. Ah, están escribiendo, ¿cierto? Sí, señor, gracias. Ujú. Entonces, cuando X toma valores cercanos a 0 por su derecha, y si quieren hagan el ejercicio, chicos, y cojan una calculadora, entonces decimos f de 0, ojo, cercanos a 0 por la derecha, por la derecha. Entonces, por la derecha sería 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, ¿cierto? Números muy pequeñitos, pero cercanos a 0 por la derecha. Si dividimos entonces, cuando decimos f de 0,1, no se les olvide, Tomás, ojo, es importante con esto, que cuando yo hablo de f de un número, es decir, que yo reemplazo este valor que está dentro de f, que lo diría que sería x, en la función donde está x, es decir, 1 dividido 0,01. F de 0,01 es 1 dividido 0,01. F de X quiere decir que X es el valor que yo voy a tomar. Es el valor que va a tomar X, perdón. F de X quiere decir que el valor que yo le dé a X es el que voy a utilizar la función. Lo digo y lo aclaro nuevamente, muchachos, porque vi en el trabajo que hicieron, en el taller que hicieron de límites, que todavía tienen ese concepto erróneo o equivocado. Ojo, cuando yo reemplazo acá f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de cualquier cosa, es reemplazar ese numerito 2, 3, 4 en la ecuación por x y eso me da el valor. Listo. Tomás tiene claro entonces qué significan este f de 0,1, f de 0,01, f de 0,01. Tomás. ¿Para cuál de los dos? Tomás Vázquez, que es el que no vio el primer periodo. Sí, sí. Entonces, mira, si dividimos 1 dividido 0,1 me debe dar 10. Si quieren, haga el ejercicio en la calculadora. 1 dividido 0,1 me da 10. 1 dividido 0,01 me da 100. 1 dividido 0,01 me da 1000. Y 1 dividido 0,001 me da 10.000. Es decir, cuando yo me aproximo a 0 por la derecha, entre más me aproximo a 0, el valor de la función, o sea, 1 sobre x, va a ser un valor cada vez más grande. Por eso decimos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es infinito. Es decir, el valor es muy, muy grandotote. Acá lo tenemos entonces. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha es infinito positivo, porque estos numeritos son positivos todos. 10, 100, 1000, 10.000 son números positivos. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Es importante que entiendan este concepto, que no vayan a quedar con esos vacíos. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Entonces, esos son el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Ahora, vamos a mirar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces, cuando me acerco a 0 por la izquierda, los valores serían menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, menos
0,0001, ¿cierto? Cuando yo reemplazo cada uno de estos valores en la función, recordemos que la función es 1 sobre x, entonces 1 sobre menos 0,01 me da menos 10, 1 sobre menos 0,001 me da menos 100, 1 sobre 0,001 me da menos 1000 y así sucesivamente. Entonces miremos que a qué tiende ese límite. Este límite me tiende a un número grande, pero negativo. Por lo tanto, este límite tiende a menos infinito. Entre más cerquita me acerque yo a 0 por la izquierda, si yo sigo dando valores hacia acá, este número me va a seguir creciendo, 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 pero negativamente. Entonces, si colocara por acá 5, póngale 100 ceros antes del 1, o sea, menos 100 ceros antes del 1, esto me va a dar 100 ceros después del 1, o sea, un número grandísimo. Entonces decimos que cuando el límite de x tiende a 0 por la izquierda de la función 1 sobre x, este límite va a tender a menos infinito. Miremos la gráfica de esa función. Recordemos que la gráfica... Hola. David, ¿ibas a decir algo? Yo no. Ah, bueno, que tenés el micrófono abierto. Mala mía. Miremos la gráfica de la función. La función, recuerde que es 1 sobre x. Entonces estamos diciendo, estamos evaluando el límite cuando x tiende a 0, o sea, cuando x se ubica acá, en 0, ¿cierto? Cuando yo me acerco a 0 por la derecha, vengo por acá, dijimos que todos estos valores, la función se acerca más infinito, es decir, nunca llega a 0, sino que toma valores cada vez más grandes. Y cuando yo me acerco a 0 por la izquierda, los valores son valores negativos y son cada vez más grandes, pero negativos. Dijimos ahorita, si x tiende a 0,01, que es un numerito que está por acá, la función tiende a menos 10. Si x tiende a 0,01, a menos 100. Si x tiende a 0,001, tiende a menos 1000. Y de ahí para arriba. Lo mismo que para la izquierda. Si x tiende a 0,1, que sería como por acá, nos daría 10. Si x tiende a 0,01, que es más cerquita a 0, 100. Si x vale 0,001, que es más cerquita a 0, 1000. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la gráfica de esa función. Y aquí entonces evidenciamos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es infinito y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es infinito. Nunca va a tocar el eje 0. Por lo tanto, según la gráfica, este eje, el eje Y, lo llamamos, como vimos en el primer periodo, una asíntota en x igual a 0. Entonces, podemos concluir. Si una función f de x, que esto es lo importante de la... Hola. Hola. Un momentico otra vez para terminar la gráfica. Ahí. Ya, yo no me demoro. Listo. Entonces, lo importante de los límites laterales es definir si el límite existe o no existe. Lo definimos acá. Si una función f de x tiende a puntos distintos cuando x se aproxima por la derecha y por la izquierda de a, no tiene sentido hablar del límite de la función en a. En este caso, decimos que el límite no existe. Entonces, como el límite cuando x tiende a de 1 sobre x nos dio más infinito, y como el límite cuando x tiende, perdón, aquí en este ejemplo puntual, cuando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función 1 sobre x nos dio más infinito, y cuando el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x nos dio menos infinito, y más infinito y menos infinito son números diferentes, concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x no existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales son diferentes. ¿Queda claro eso, muchachos? Sí, algo.
Entonces aquí estaría la definición. La definición de límites laterales, que dice, el límite de una función f de x es igual a L si y solo si existen sus límites laterales y coinciden. Es decir, límite cuando x tiende a de f de x es igual a L si y solo si el límite cuando x tiende a por la derecha existe y es L, y límite cuando x tiende a por la izquierda existe y es L. Se tiene que cumplir ambas cosas. Uno, que el límite exista y dos, que los límites existan y dos, que los límites sean iguales. Ahí estamos hablando de lateralidad. Vamos a ver aquí entonces otros ejemplitos para que les quede un poquito más claro. Ya copiaron la definición entonces de lateralidad, que es esta. Espere. Ahí. Ojo, esta es lo más importante de definir una función, el límite de una función lateral. Entonces, como él dijo, esa lateralidad o esa función de límites laterales la evaluamos sobre todo cuando tenemos las gráficas de funciones a tramos o por tramos. Recuerden que hablar del límite es muy diferente a hablar de evaluar la función en el punto como tal. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es yo decir límite, una cosa es yo decir f de 1, que es simplemente reemplazar ese 1 en la función en x y mirar cuánto vale, a hablar del límite cuando x tiende a 1. Son dos cosas muy diferentes. Y algunos escribían así, y así lo entendieron o lo escribían en el taller. No sé si era porque no tenían claro cómo hacer la escritura correcta o porque estaban confundidos. Que les preguntaban, por ejemplo, cuánto era el límite. Decía, por ejemplo, es que la función límite cuando x tiende a 1 de f de x era 3. Y límite cuando x tiende a 1 de g de x daba 4. Y cuando ustedes reemplazaban en el ejercicio que les daba, entonces les decía límite cuando x tiende a 1 de f de x menos g de x, y restaban 2 menos 2, o 4 menos 2, o les daba una cosa negativa. Pero era porque no estaban evaluando el límite como tal. No están revelando la función como tal. O sea, era reemplazar f de x y g de x. ¿Cuánto les valían esos valores? ¿Ya la escribieron, muchachos? La definición. Bueno, entonces vamos con el primer ejemplo. Tenemos. En las funciones definidas a trazos o a tramos, es habitual que no coincidan los límites laterales en los puntos donde cambia la definición. Entonces tenemos la siguiente función. F de x es igual a x más 1 cuando x es menor o igual a 0. Y a x2 cuando x es mayor que 0. Este es el ejemplo. Y acá tenemos la gráfica de la función. X más 1, ¿qué es? X más 1 es una línea recta. ¿Por qué? Porque x está elevado a la 1, es una función lineal, ¿cierto? Si yo le doy valores a x más 1, voy a tratar de dibujarlo por acá. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, y vale 1. Si x vale 0, y vale 1, listo. Si x vale 1, y vale 2. Si x vale 1, que está por acá, y me valdría 2, por acá. Si x vale 3, y vale 4. Si x vale 3, perdón, si x vale 2, y vale 3. Si x vale 2, y vale 3. Esta función me daría una línea recta como así. ¿Cierto? Estoy viendo para recordar cómo es que graficamos. Esa es la línea recta. Ahora, ¿por qué solamente está graficado ese pedacito? Porque nos dice que el dominio es desde menos infinito hasta 0 incluido. ¿Por qué incluido? Porque tiene aquí el igual debajo, ¿cierto? Entonces borramos todo lo que está por encima de 0, o sea, toda esta parte. Diego, Hola.
¿No hay forma de que de pronto nos puedas pasar el documento o algo? Es que hay algunos que no vamos a la misma revolución que tú. No, este documento se lo voy a montar ahí se los voy a montar ahí ¿qué? En el diario de campo, ¿listo? Ah, bueno, gracias. Ese ya se lo monto en el diario de campo. Listo, sí, no, está bien para que me sigan a mí. Bueno, íbamos entonces en que ya saben pues cómo graficar esta línea recta, ¿cierto? Que daría algo así, pues, no sé, de aquí para abajo también. Y que esta línea recta, como es lineal esa función, tiene como dominio que es desde menos infinito hasta cero. Y con cero incluido, es decir, de cero para arriba, los números positivos en la función no existe, por lo tanto toca borrarla. La función llega hasta cuando x es igual a cero, hasta acá. Y como miran acá el dibujito, está con el círculo lleno porque está incluido, porque es menores o iguales a cero. ¿Listo? Vamos con la otra gráfica. Esta gráfica, x a la 2, es una función cuadrática, que es una parábola. Esta parábola, si empezamos a darle valores, esta parábola nos debería haber dado así. Más o menos. Esa es la parábola, ¿cierto? Pero nos está diciendo que esta parábola tiene dominio los x mayores que cero, o sea, desde cero hasta infinito, o sea, solo este lado de acá, por lo tanto, borramos el lado de acá. Recordemos que eso fue lo que vimos en el periodo pasado con gráfica de funciones. Y es abierto, como ven acá en el cero, porque no tiene el igual acá, es abierto. Esta sería entonces la gráfica de esta función. Ahora entonces evaluemos los límites. Entonces nos viene a hallar límite cuando x, límite cuando x tiende a 0 de la función. Entonces, aquí empezamos, muchachos, concentraditos, por favor, no escriban, concéntrense en que esto es lo importante de lo que vamos a definir como lateralidad. Ojo, concentrados. Primero, límite cuando x es de a 0. Entonces vamos a, como es una función por tramos, nos toca hacerlo con límites laterales. ¿Listo? Por eso nos toca hacerlo laterales, porque es una función a tramos. Siempre que tengamos una función a tramos, nos toca hacerlo con límites laterales. Entonces vamos a hallarle primero, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces, muchachos, vámonos a la función. La función es esta. La pregunta es, la función está definida por tramos, es decir, tenemos una función que es x más 1 para x menores o iguales a 0 y x a la 2 para x mayores o iguales a 0. Si yo vengo y pregunto acá, x tiende a 0 por la izquierda, ¿cuál de estas dos funciones me está cogiendo los números que tienen a 0 por la izquierda? Números menores que 0. ¿Cuál de las dos? La de x al cuadrado. Juan José, x al cuadrado tiene x mayores que 0. X al cuadrado me tiene números mayores que 0, o sea, números por la derecha. Es la de arriba, x más 1. Y me están hablando de números menores que 0. Números menores que 0 son los negativos, o sea, los que son desde menos infinito hasta 0. ¿Cuál dominio es ese? Este de acá. Números negativos, menores que 0. Por lo tanto, la función de este límite es x más 1. ¿Queda claro eso? ¿El por qué es esa función? Sí. No. Bueno, hay una cosa aquí, Hanna. Hanna fue la que dijo que no es cierto. Sí. Hanna, listo. Si fuéramos a evaluar, ¿tú cómo evaluarías, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de f de x, de cuál función? Si ahí tenés dos. No habría forma, ¿cierto? Porque no está una función definida, solo una función para hallar ese límite. Como es una función por tramos, nos toca partirlo. Ahí, de hecho, la gráfica de la función nos muestra eso, que es una función de dos gráficas completamente diferentes. Listo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Cuando hablamos de lateralidad de límites, nos toca hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, yo me vengo
a la... En este caso, ustedes tienen una ayuda que se las puse, de hecho, se las puse ahí para que les ayudara a interpretarla más. Pero cuando no, si no tuvieran esa ayuda, que es la gráfica, si no tuvieran esta ayuda, pues les tocaría solamente basarse en... Ah, yo aquí hice una cosa más diferente. ¿Cómo deshacer esto? No. ¿Cómo deshago esto? Ya. Yo aquí le tengo la ayuda que es la gráfica, pero si no tuvieran la gráfica tendrían que basarse únicamente en la función por partes. Acá tienen la ayuda por la gráfica. ¿Qué nos dice la gráfica? Nos dice, ¿cuál es la función cuyos valores se acercan a 0 por la izquierda? ¿Dónde está 0? 0 está acá. ¿Y cuál es la izquierda de 0? Para allá, ¿cierto? ¿Y cuáles son los valores que se acercan a 0 por la izquierda? Pues la gráfica sería esta. ¿Por qué? Porque estos son los valores que me estoy acercando a x, cuando x tiende a 0, por la izquierda. Y esta gráfica, ¿a qué función corresponde? A x más 1. ¿Cuál es la gráfica para los valores cuando me acerco a 0 por la derecha? ¿Dónde está el 0? Acá. ¿Y cuáles son los valores 0 por la derecha? ¿En cuál gráfica puedo tomar? Esta. Esta es la gráfica que me acerca a 0 por la derecha. ¿Y esta gráfica cuál es? X a la 2. Si no tuviera la gráfica, hagan de cuenta que no existe la gráfica, entonces me voy simplemente a la función y al dominio de la función. Recordemos que el dominio, ¿qué quiere decir? X menores iguales a 0, que el dominio va desde menos infinito, coma, hasta 0, incluido. Y 0 mayores que 0, y x mayores que 0, que el dominio va desde 0 sin incluir hasta más infinito. Ese es el dominio. ¿Listo? ¿De dónde saqué estas dos expresiones? De este dominio que está acá. Si yo no tuviera la gráfica y me dijeran cuál es la función donde yo puedo ver los números que se acercan a 0 por la izquierda, o sea, que el dominio sea los números negativos en este caso, ¿cuál es? Es esta porque es desde menos infinito hasta 0, o sea que la función es x más 1. Y los números que sean mayores a 0, yo me acerque a 0 por la derecha, ¿cuál es? Es esta. Aquí no estoy evaluando cuando x tiende a 0, o sea, aquí me olvido de este igual porque no la estoy evaluando en x igual a 0. Estoy evaluando es cuando se acerca a 0 por la derecha y cuando se acerca a 0 por la izquierda. Hanna, ¿queda un poquito más claro o sigues con la duda? Sí, sí, ya más o menos. Bueno, igual vamos a hacer más ejercicios para que entiendan mejor, ¿listo? Entonces, ese es el tema de cómo sacar yo las funciones. Entonces, ya luego de que tenemos cuáles son las funciones a evaluar, ahí sí simplemente reemplazamos el límite. Entonces, si la función cuando x tiende a 0 por la izquierda es x más 1, cuando x tiende a 0 por la izquierda es x más 1, entonces ya reemplazamos. Porque aquí ya no está la palabra límite, porque ya lo evalúo. Es decir, reemplazo donde está x por 0. Entonces, 0 más 1, 1. Y vamos para esta. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la 2. Reemplazo para evaluar el límite. 0 al cuadrado me da 0. En este caso, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda me da 1 y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha me da 0. Señores, pregunta. ¿El límite cuando x tiende a 0 existe? ¿Y qué valor es? Señores, la respuesta, ¿cuál sería? ¿El límite cuando x tiende a 0 existe? Sí, no. Susana, ¿usted qué opina? Pero no existe, yo creo. ¿Y por qué no cree? ¿Por qué no está Yo digo, seguro? yo digo que no. Bueno, no O sea, existe, pues. Vázquez, ¿por qué dice que no existe? Ah, no, pero usted ya sabe. No, dígame usted. Por definir, miren la definición del límite lateral. Sí, sí existe. Ojo, yo les dije ahorita, ojo con la definición del límite y tienen que tener dos cosas claras. Uno, que el límite cuando x tiende a por la derecha exista
y el límite cuando x tiende a por la izquierda existe. Esa se cumple en este caso. Profe, yo creería que no, porque en la gráfica... No, espere. Ojo con la pregunta que estoy haciendo. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha existen. Esos límites sí, profe, existen. claro. Sí existen. Vea que este me da 1 y este me da 0. Profe, pero ahí el Esa es la primera límite condición. puede ser más infinito o menos infinito, o Sí, pues, no también. no tener límite. Sí, también. Ojo, si no tiene límite no existiría. Es que el límite cuando una función tiende a más infinito, en este caso ya no vamos a decir que no existen. Esos límites sí existen. O sea, decir que una función tiende a más infinito es algo válido, no es una cosa errónea. Decir que una función, ojo, en límites, cuando hablamos de límites, yo les dije al principio de límites, que antes, primero, para nosotros, decir que algo era indeterminado era algo que no existía. En límites sí va a existir esa palabra indeterminación. De otra manera, pero sí va a existir. Es decir, si a mí una función me da que tiende a más infinito, eso es un valor, tiende a más infinito, es decir, a un número muy demasiado grande, o a un número muy demasiado pequeño. Pero en este caso puntual de este ejemplo, límite cuando x tiende a 0 me da 1, y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda me da 0. Los límites existen, es la pregunta. Los límites laterales existen. Digan cualquier cosa, muchachos. ¿Existen o no? Santiago Gutiérrez, ¿usted qué dice? Yo no sé. ¿Qué quiere decir que el Yo, límite existe? Que el límite da un valor. Y aquí me está diciendo que el límite cuando x tiende a menos hacia la izquierda me da 1. ¿Existe o no existe? sí, Sí. Obvio que sí, sí existe. Sí, El límite cuando x sí, tiende claro, a menos Diego, por la obvio. derecha me da 0. ¿Existe o no existe? Sí, sí, El 0 es sí. un valor válido. El 0 es un valor, es un número entero. Simplemente que no tiene signo, pero es un valor, 0. Es que el 0 está en la gráfica, el 0 es un número real. Estos dos números existen, por lo tanto estos dos límites existen. Esa es la primera condición de los límites laterales. Ahora la segunda condición. ¿Qué dice la segunda condición? Que el límite cuando x tiende a 0 es igual a L si los límites laterales son iguales. ¿Los límites laterales son iguales? No lo sé, tú dime. ¿Cuánto te da este? Pues no sabe usted, profe. Dígame usted, ¿cuánto le da este, Juan José? Me perdí. ¿Cuál? Es que lo tengo todo lagueado. Yo no alcanzo a ver cuál está señalando. 1, Santiago Gutiérrez, listo. Entonces vamos con Santiago. Santiago Gutiérrez, ¿este límite cuánto le dio? 1, ¿Y este límite cuánto le dio? ¿Cuánto da este 0, límite? 0. Estos límites son iguales. 1 es No, igual a 0. no. No son iguales. 1 no es igual a 0. Por lo tanto, el límite de esta función, del límite cuando x tiende a 0 de f de x, no existe. ¿Cómo así? Por el simple hecho de que ¿De que no esos son dos no. iguales? Ah, ya. Ojo, para que el límite de una función en un punto cualquiera, en este caso en 0, exista, debe cumplir dos requisitos. La primera, que los límites laterales existen. Esa la cumple. ¿Por qué? Porque este límite existe, me da 1. Este límite existe y me da 0. Esa la cumplió. Pero la segunda condición es que los dos límites deben ser iguales. En este caso no son iguales, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. Ah, ya. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. O no existe cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0. Sí existe cuando x tiende a 0 por la izquierda y cuando x tiende a 0 por la derecha. Y la gráfica nos lo muestra, miremos. Aquí está x igual a 0. Cuando yo me acerco a 0 por la izquierda, mire que llego hasta acá. Perdón, pues es la derecha.
llego hasta acá. Cuando me acerco a 0 por la izquierda, me da acá. Mire que cuando esta gráfica o cuando yo me vengo acercando a 0 por la izquierda, ¿cuánto me vale y en x igual a 0? 1, ¿cierto? Y si yo me Sí. acerco por esta gráfica, ¿cuánto me vale y cuando x vale 0 acá en esta gráfica? 0. 0, exacto. Eso es las límites. Otra cosa muy diferente es la función. Entonces les pregunto, la f, ¿cuánto les da f o f de 0? En esa gráfica, ¿cuánto da f de 0? Uno. F de 0 vale 1. Correcto. Es decir, voy y reemplazo en mi función. ¿Cuál función? La que me incluye a 0. Y de las dos funciones, ¿cuál me incluye a 0? Esta que tiene el igual, o sea, x más 1. Entonces yo reemplazo x más 1. Si en la función mía x más 1 reemplazo x por 0, me haría 0 Más 1, se le da igual a 1. Sí. O si lo miro en la gráfica, que fue la opción que les di en este momentico y que lo miraron fue en la gráfica, pues cuando yo me paro en x igual a 0, pues ¿dónde está incluido el valor ahí? En 1, porque en 0 no está, en 0 está abierto, está incluido en 1. Es decir, f de 0 me vale 1. Ojo muchachos, que eso fue lo que vimos en el periodo pasado, para que los que todavía tienen dudas de gráficas se devuelvan a repasar, incluyendo a Tomás Vázquez. ¿Listo? Listo. Vamos con otro ejemplito. Acá tenemos calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, cuando f de x vale x a la 5 menos 1 para x menores que menos 1, y menos 2x2 para x mayores o iguales a menos 1. Recomendación, primer paso, hallen los dominios en otras, aunque ahí está el dominio, pero hállenlo en forma que ustedes lo entiendan, y creería yo que en el intervalo lo entiende más fácil. Entonces, ¿cuál es el dominio de x menores que menos 1? Susana Zuleta, ¿cuál es? Pero no sería todos los reales. Ojo, mire que es x menores que menos 1. ¿Seguro que son los reales? No, no, no. Entonces, ¿cuál es? X menores que menos 1. ¿Desde dónde hasta dónde va? Desde menos 1 hasta... Hasta menos infinito. Hasta menos infinito. Bueno, sí, está bien, pero hay que decirlo como en el orden. Sería desde menos infinito hasta menos 1. ¿Incluido o no? ¿Abierto o cerrado? Profe, incluido. Abierto, porque no incluye... Abierto No. porque no está incluido. Ojo, No incluido. decimos que está incluido cuando tiene un igual. Aquí no lo tiene, por tanto no está incluido. Está abierto. ¿Y cuál es el intervalo? ¿Cuál es el intervalo del dominio de esta segunda función? De x mayores o iguales a menos 1. ¿De dónde a dónde? De menos 1 a infinito. Desde menos 1 hasta infinito. Perdón, aquí me equivoqué. ¿Ya recordaste, Susana, Zuleta? Susana. Profe, lo incluye, ¿cierto? En este caso, así que pena, aquí sí está incluido porque tiene el igual. Sí, sí, profe.
Aquí sí es cerrada. Menos 1 hasta infinito positivo. Tomás, nosotros estamos definiendo que cuando un término lo incluye, lo hacemos con el signo de corchete. Cuando no lo incluye, lo hacemos con el signo de paréntesis. ¿Listo? Listo. Ese sería entonces el dominio en intervalo. Pregunta. Entonces nos están hallando x cuando x tiende a menos 1 de f de x. Como la función está partida, está por tramos, nos toca hallarlo con límites laterales, ¿cierto? Pregunta entonces, ¿cuál función utilizaría yo para el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha? ¿Cuál de las dos utilizaría? Diego, por la derecha. Sí, cuando yo me acerco a menos 1 por la derecha. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, se me olvidó decirles algo. Cuando yo hablo de un número, cuando un número tiende a la derecha, es porque le coloco arriba el signo más. Cuando hablo que tiende a la izquierda, es porque le coloco arribita el signo menos. Listo, que me había olvidado decirles eso. Entonces, ¿cuál función utiliza para los números que se acercan a menos 1 por la derecha? ¿Cuál de las dos? Pero creería que la de 2x al cuadrado. Es la de menos 2x al cuadrado. ¿Alguien me dice la que es? ¿Alguien, todos están de acuerdo con esa o alguien me dice que es 5x, x a la 5 menos 1? No. Ojo, entonces son los números que están a la derecha de menos 1. ¿Y cuáles son los números que están a la derecha de menos 1? Pues desde menos 1 hasta infinito. Esos son los que están a la derecha de menos 1. Obviamente, les dibujo acá la recta numérica. Si aquí tengo el menos 1, pues estamos hablando de que los números que están a la derecha de menos 1 son estos y los números, digamos lo que están así, a la derecha. No, no es que sean positivos, ojo, yo no estoy hablando aquí de si son negativos o negativos, estoy hablando de por qué lado se acercan. Estos se acercan por la derecha y que estos que están hacia allá se acercan por la izquierda. ¿Listo? Este más y este menos significan es por donde se acercan, más no si son positivos o negativos. Entonces, a la derecha de menos 1 encontramos todos los que están en ese intervalo, desde menos 1 hasta infinito. A la izquierda de menos 1 son todos los que están en este intervalo, o sea, desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, para menos 1 a la derecha, utilizamos esta expresión y para menos 1 a la izquierda, utilizamos esta función. ¿Queda claro ahí, muchachos? Sí. Otra cosa era que yo les pidiera hallar f de 1, ¿cierto? Que fue lo que hice en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior. Si yo quiero hallar f de menos 1, si yo quiero hallar f de menos 1, pues utilizo la función donde el menos 1 está incluido. ¿Y dónde está incluido? Acá. ¿Por qué? Porque aquí está el igual. Entonces, si fuera a hallar f de menos 1, lo reemplazaría en esta función. F de menos 1. Y reemplazaría donde está x por menos 1, y eso me daría ¿cuánto? ¿Cuánto me da? F de menos 1. 9, 4, perdón. 4. F de menos 1. ¿Cuánto le da? F de menos 1. Susana, Zuleta, ¿cuánto le da? Susana. Susana está ahí. Hanna, ¿cuánto le da F de menos 1? Profe, no sé. Profe, sí estoy, pero espere. Muchachos, solamente reemplazar x por menos 1. Ay, espere pues. Es solo reemplazar x por menos 1 al cuadrado. Eso les da menos 1 al cuadrado, me da 1. Por menos 2 me da
menos 2. Menos 2. Eso es f de menos 1. ¿Listo? Borremos ya todo esto que ya sabemos entonces por qué se van a utilizar cada una de las funciones y hallemos los límites laterales. Entonces, ¿cuál estaba haciendo el ejemplo? Estamos haciendo esto. El ejemplo 3. Estamos en el ejemplo 3. Acá. Listo, entonces hallamos los límites laterales. Esta es la gráfica de la función. ¿Por qué esta gráfica? Miremos. La primera gráfica es una ecuación, es un polinomio de grado 5 que nos da la siguiente curva para x menor que menos 1. Nos daría esta curva que está acá. Esta es la gráfica de x a la 5 menos 1. ¿Por qué? Porque acá está el menos 1. Obviamente esta gráfica continúa, hacia alguna parte, pero no está dibujada porque es que el dominio nos dice que es solamente hasta menos 1. ¿Cierto? Hasta menos 1. La otra gráfica que es menos 2x2 va desde menos 1 hasta infinito, ya lo habíamos escrito, y esta sí es una parábola, que sería esta gráfica, que es esta de acá. Esta parábola, pues, además que seguiría por acá y seguiría, pues, por acá, ¿cierto? Pero aquí borramos lo que esté menos de menos 1, pues, en el lado izquierdo de menos 1, porque la gráfica llega hasta menos 1. Incluida, porque dice que está incluido en el valor igual a menos 1. O sea que cuando x vale menos 1 está incluido, por eso está cerradita. Esa sería la gráfica. Ahora evaluemos los límites. Entonces dijimos que límites cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x es la función x a la 5 menos 1, ¿cierto? Que es la que me está dando los números desde menos infinito hasta menos 1. Si evaluamos entonces ya el límite, reemplazamos donde está x por menos 1, nos daría menos 1 a la 5, menos 1, y esto nos da menos 1 a la 5, nos da menos 1, menos 1, menos 2. Ahora el límite por la derecha, menos 1 por la derecha. Ya sabemos que la función era menos 2x a la 2 porque el dominio de esta función está con los números mayores que menos 1, que sería este, ¿cierto? Este es el dominio de la función, mayores que menos 1. Evaluamos el límite, entonces quitamos esta palabra que como lo vamos a evaluar, ya aquí no existe esto, sería menos 2 por x que vale menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado me da 1, por menos 2 me da menos 2. ¿Listo? Esto pues ya ustedes lo saben hacer, que es reemplazar los límites, ya esto lo saben hacer. Aquí el problema es simplemente definir qué función es. Pues es, digámoslo así, lo más complejo, pero ya saben que el dominio nos ayuda a decir qué funciones o qué rango se toma. La pregunta es, muchachos, el límite cuando x tiende a menos 1 y cuando x tiende a... El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda existe. Sí. ¿Y cuánto Sí. vale? Sí. ¿Cuánto vale? Menos 2. Menos 2. La otra pregunta, ¿el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha existe? Sí. Sí. ¿Cuánto vale? Sí. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Ya tenemos la primera condición. Los límites laterales existen. Listo. Son iguales. Sí. Y vamos a la segunda condición. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Sí, Sí, son iguales. Menos son 2 iguales. es igual a menos 2. Por lo tanto, podemos concluir entonces en este ejercicio que el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x es igual a menos 2. ¿Sí quiero la diferencia de los dos ejercicios? Sí, sí, sí. Y si miramos la gráfica, pues miramos que la gráfica es continua, o sea, hay una continuidad. Normalmente siempre que haya una gráfica continua, este límite va a existir.
Cuando la gráfica es descontinua, como el caso del ejercicio anterior, ¿qué es descontinua? Que esta gráfica no continúa con esta, sino que hay un vacío, hay un tramo que no tiene gráfica, sino que está donde la continuidad se pierde. Es decir, yo vengo por esta gráfica y acá, ¡prum!, hago un salto y salto acá. Ese vacío hace que la gráfica sea discontinua. Entonces, cuando normalmente tenemos gráficas discontinuas, el límite nunca no va a existir. Cuando tenemos gráficas continuas, como es este caso, que la gráfica aquí continuó, mire que yo venía por acá con esta gráfica que es x a la 5, y aquí empaté con la otra gráfica, hubo una continuidad. Entonces, cuando hay gráficas continuas, el límite siempre va a existir, ¿cierto? Y va a ser igual a los límites laterales. Acá lo pueden ver porque tenemos la gráfica y lo pueden ver prácticamente, pero cuando no tienen la gráfica dibujada o como ayuda, pues les toca verlo desde la función y les toca entonces hacer este proceso de hallar los límites laterales por derecha y por izquierda y definir si la función existe o no. Profe, pero uno también podría deducir si los límites laterales coinciden o no respecto a la gráfica de una. Sí, claro. Obviamente. Si usted viene para acá, entonces yo le pregunto, bueno, entonces por ejemplo, algo que se ve acá con uno. Bueno, listo, hagámoslo con otro ejercicio que en la gráfica se alcanza a ver. ¿Cuánto me da el límite cuando x tiende a 1 de f de x? A 1. Profe, pero ya bajo la imagen, ¿o qué? No, en esa gráfica que está ahí. En esa misma gráfica. ¿Cuánto me da el límite cuando x tiende a 1? 2. Por allá me dicen 2. ¿Quién me dice otro valor? Pero sería -2, no. -2. ¿Quién me Pues dice otra más o cosa? menos ahí porque la gráfica se ve como un poquito cortada. Pero el eje Y sí se ve. Ah, sí, el eje sí se ve patentico. Listo. Entonces, ¿cuánto me da? Por ahí me dijeron 2 y por ahí me dijeron -2. ¿Cuál será de los dos? -2. -2. Sí, Si yo -2. vengo, ¿dónde está 1? 1 está acá. Y yo trazo una línea perpendicular a la gráfica donde me corta en este punto. ¿Y ese punto cuánto equivale Y? -2. -2. Y el límite existe, ahí no hay ninguna discontinuidad. En este El 12. caso, el -1 es verdad, el límite cuando x tiende a 1 de esta gráfica, cuando x tiende a 1, a -1, perdón, si me paro en -1, la gráfica tiende a -2. Se puede ver de una. Este límite sí lo podríamos haber visto de una en la gráfica. La cosa es cuando no tenemos la gráfica, nos toca basarnos en las funciones, o sea, en esto. Y normalmente nunca van a tener la gráfica. Normalmente lo que se les va a dar es la función y ustedes calculen. Ah, ya. Ah, O sea, hay que darle lo fácil. no, pero tan siquiera uno de Bueno, hay que cada. darnos lo fácil, nos hubiesen dado la gráfica. Listo. Ahora, hay dos cosas. Cuando el límite de la función existe, y la función evaluada en ese punto es igual al valor del límite, decimos que la función es continua. Entonces miremos, ¿cuánto nos dio el límite? F de 2, ¿cierto? Nos dio, perdón, -2. Y si evaluamos x igual a -1 en la función, recordemos que la función donde yo evalúo x igual a -1 es la que me lo está incluyendo. O sea, esta es la que me lo incluye, esta es la que me lo incluye, o sea, en -2x a la 2. Si yo reemplazo, como les dije ahorita, -1 acá, me daría -2. Por lo tanto, como f de -1 es igual a -2 y el límite cuando x tiende a -1 es igual a -2, decimos que la función es continua. ¿Por qué? Porque coinciden. Eso en cuanto a continuidad. Listo, chicos, eso es la definición de límite. Ya están preparados para el examen. Examen, perdón. No, pero todavía no, Sí. calmado. Hoy, Pablo, la barra. Y se ríe. Ay, Diego.
Mi profesor no quiere clavar. Bueno, entonces, espérese, yo miro acá en el libro si hay ejemplos de lateralidad, ejercicios de laterales. Ya que ustedes tienen el libro ahí, si hay alguno de laterales. No, Martín, no. Ah, bueno, sí, tenemos uno. Miren, por favor, la página 54 del libro. El ejercicio número 11. Sí. ¿Qué corche tan grande parece? Listo, el ejercicio número 11 nos dice, vamos a ver si me abre acá el tablerito, que es que me ha estado fallando toda la mañana, no sé por qué. El ejercicio número 11 nos dice, límite cuando x tiende a 1 de f de x, si f de x es igual. Pues ya sé cómo. No puede ser todavía. El límite cuando x tiende a 1 de f de x, si f de x es igual a x2 más 1, si x es menor que 1, a 4 si x es igual a 1, o a x más 1 si x es mayor que 1. Y nos están pidiendo hallar el límite cuando x tiende a 1. Entonces, mientras luego cuadrar aquí la pantallita, vayan haciendo ustedes ese ahí y me dicen si el límite, porque apenas determina el dominio de cada función y haya límite. ¿Cuánto da el límite cuando x tiende a 1 entonces de f de x? O sea, primero, ese límite existe y si existe, ¿cuánto da? Y si tienen alguna duda, me van preguntando para irlos orientando. Está en el internet. Que es allá. Parece que sí me ayuda. ¿Están viendo el tablero, muchachos? Sí, profe. Listo, ponemos esto. Ay, qué página. Entonces dice, para los que no tienen el libro aún, ay, qué bien, se me fue. No la voy a poner. Por ahí. Así. También tengo mala conexión. Pero yo hago algo y me pego el internet del celular a ver si me funciona mejor. Entonces tengo que dejar de compartir un momentico. Internet.
Salí. ¿Alguien me están escuchando? Sí, Diego. Sí. Es que no respondían esto. A ver si ya me deja conectarme. ¿Quién ya lo terminó? Pero... hombre. Me va a dejar conectar. Me va a tocar escribírselos entonces por acá. Ay, no me está dejando cargar la tabletica, hombre. Yo si el celular me deja. Esto no me dejan compartir. No de nada. ¿Qué cosa? ¿También está leyendo en la pantalla? Sí, Diego. Sí. Ok, vamos a ver si ahora sí me deja saber. Entonces tenemos acá. Límite cuando x tiende a 1 de f de x y es igual a f de x. Y tenemos acá que f de x es igual a una función por tramos que es x2, sí, es x2 más 1, perdón. X2 más 1, si x es menor que 1. A 4, si x es igual a 0. Y a x más 1, si x es mayor que 1. Listo, entonces están pidiendo ya el límite cuando x tiende a 1. Como tenemos una función por tramos, entonces nos toca trabajarlo con límites laterales. Es decir, nos toca hacerlo cuando límite x tiende a 1 por la derecha de f de x y límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Y ya sabemos que si esos límites existen y si son iguales, entonces ya tendría la respuesta del límite cuando x tiende a f de x de 1. Ahora, ¿qué función? Ahora, el primer paso, perdón, que les iba a decir, el primer paso, lo que deben hacer ustedes y lo más recomendable, y por eso el ejercicio lo pide, y el ejercicio en el libro lo pide, es que hallemos el dominio.
el dominio. Entonces, el dominio de la primera función es x menores que 1, desde menos infinito hasta 1 abierto, no está incluido. X igual a 0, pues es x igual a 0, acá no hay problema, es x igual a 0, ese es el dominio. Y el tercer dominio sería si x es mayor que 1, o sea, desde 1 hasta más infinito abierto. ¿Listo? Ya tenemos los dominios. El punto decía, determina el dominio de cada función, ya. Haya el límite Profe, identificado y use una tabla. Ahora, dime. el ejercicio del 4 es si x es igual a 1. ¿El cuál? Pues el segundo renglón, 4 si x es igual a 1. Ah, lo que coloqué a 0, perdón, sí señor. Es si x es igual a 1. Es 4 si x es igual a 1, o sea que acá también sería 1. Listo. Bueno, este no lo escribimos todavía para que no se enreden con este. Tenemos solamente los intervalos. Bueno, entonces vamos a mirar. Cuando yo me acerco a 1 por la derecha, ¿cuál función debo tomar? Cuando yo me acerco a 1 por la derecha, ¿cierto? ¿Dónde tenemos 1 definido en estos intervalos? ¿1 dónde está? Está acá y está acá. Y está aquí, obviamente. Lo que pasa es que no estamos hablando cuando el límite no lo evaluamos en 1 puntual, sino cuando me acerco por los laterales, ¿cierto? Cuando yo me acerco a 1 por la derecha, entonces tomo valores por la izquierda de 1 o por valores por la derecha de 1. Tomo valores por la derecha de 1, o sea, x más 1. La última. O sea que eso me haría límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x más 1. Y cuando yo me acerco a 1 por la izquierda, pues sería la de arriba, ¿cierto? Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x2 más 1. Evaluamos ese límite. Nos daría 1 más 1 igual a 2. Y acá abajo daría 1 más 1 igual a 2. ¿Cierto? Es decir, como este límite existe y este límite existe y ambos límites son iguales, entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2. ¿Queda claro eso hasta ahí? Sí. Ahora, otra cosa es si yo defino cuánto vale f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Si x vale 1, ¿cuánto vale la función? 2. F de 1. Miren la función. ¿Cuánto vale? Si x vale 1, ¿cuánto vale la función? 2. 2, profe. No, señor. Por ahí alguien lo dijo muy pasito. Dígalo con fuerza y con ganas. Esté seguro de lo que estoy 4. diciendo. 4. F de 1, mírenlo acá, muchachos. Si x vale 1, ¿cuánto vale la función? 4. Cuando x vale 1, la función vale 4. ¿Listo? Cuando x vale 1, la función vale 4. En este caso, como cuando f de 1, el valor que nos dio 4 es diferente al valor del límite, ¿la función es continua o discontinua? Profe, ¿me vuelves a repetir, por favor? Ojo, en este caso el límite nos dio el valor de 2, ¿cierto? Sí. O sea, el límite cuando x tiende a 1 de f de x nos dio 2. Y f de 1, cuando evaluamos ese valor en la función, nos dio 4. Estos dos valores son diferentes. La pregunta es, ¿la función en general es continua o discontinua? O sea, f de x, que es la función. ¿Por qué mejor no hacemos la gráfica? Pero... Ajá. Ah, no, espere. Yo ahorita les dije ¿Qué hace? cuál era la condición para que fuera una función continua, o sea, la gráfica fuera continua. Que tendría, o sea, que
Que fueran valor- iguales. que fueran Sí, que iguales, fueran iguales, que el valor fuera pues, similar, o sea, relacionado con el que da. iguales. O sea, Eso. cuando el límite, cuando x tiende a 1 de f de x es igual a Eso es f de discontinuo. 1, Profe, y son... tiene razón, porque es que mira que una es una línea recta y la otra es una parábola. Ajá, miremosla, los que ya la graficaron. Como es menores que menos 1, empecemos con 1. Cuando x, vamos a hacer x2 más 1. Cuando x vale 1, ojo que aquí hay que hacer entonces, vamos a hacer por acá, x2, vamos a graficar x2 más 1. Hay que hacer tabla, ¿no? Y hacemos una tablita de tabulación, valores de x y valores de y. Si x vale 1, que es donde empiezo, y me vale 1 más 1, 2. Dos. Si x vale 1, y me vale 2. Por acá. Si x me vale menores que menos 1, si x me vale 0, y me vale 1. Si x me vale 0, y me vale 1. O sea, sería por acá. Si x me vale menos 1, y me vale menos 1 al Dos. cuadrado, me vale 1 más 1. Menos 1. Le da No, dos. vale 2. Le da dos. Le da dos. Vale 2. Esta es la parábola. O sea que la Entonces, parábola sería una gráfica más o menos así. ¿Cierto? Pero me dice que el dominio es únicamente va desde menos infinito hasta 1. Aquí lo estoy resaltando, desde menos infinito hasta 1. Por lo tanto, todo lo que esté mayor que 1 lo tengo que borrar porque esa gráfica no existe ahí, en esa función. Acá me toca eliminar este pedazo hasta acá. ¿Listo? O sea que apenas tengo este pedacito de curva. Ahora vamos a hacer la otra. 4, nos dice, cuando x vale 4, cuando x vale 1, y vale ¿cuánto? 4. Si x vale 1, perdón, aquí, Profe, ¿cómo me borré donde no era? Sí, borré. profe, no existe en 1 porque la función de la mitad dice que x es igual a 1, ¿o por qué? Perdón, esa gráfica llega hasta acá. ¿Cómo así? O Sí, sea, no, mira que nos dice que solamente es menor. No nos dice que es menor igual, solamente llega hasta ahí. O sea que la función aquí es abierta. Aquí la función ya. es abierta. Aquí es abierta. Menor a 1. ¿Listo? ¿Cómo que había? Ah, sí, porque no, sí. Sí, no, porque es x Sí. menor que 1, es abierta. Nos dice, cuando x vale 1, y vale 4. Entonces trazo, ¿dónde queda 4? Aquí va 1, aquí va 2, 3, 4. 4 queda por acá. Entonces, cuando x vale 1, y me vale 4. Y acá es cerrada. Y es un punto. Ya. Cuando x vale 1, y vale 4. Ese es un puntico, ¿cierto? Y vamos a hacer la última recta, que es x más 1. Que x más 1. Tabulamos x y y. Como es mayores que 1, entonces voy a dar números desde 1 hasta infinito. Si x vale 1, y me vale 2. Si x vale 2, y me vale 3. 3, Si x vale 3, y me vale 4. 4. Listo. Y vamos a graficar. Voy a hacerlo con otro dibujito, vamos a hacerlo verde. Entonces, si x vale 1, y me vale 2. Y este también es, este punto es menos 1. Si x vale 1, y me vale 2. Si x vale 1, y vale 2. Estamos acá también. Esto aquí va un punto y es cerrado y es abierto también, no es cerrado. Si x vale 2, y me vale 3. Entonces en 2, y me vale 3. Si x vale 3, y me vale 4. Esta me da esta línea recta. ¿Cierto? Porque ustedes dirán, pero esa gráfica es continua. Pues porque mira que la recta empata con la parábola, ¿cierto? Pero no, Pero no es está continua abierta. porque en este punto hay un hueco. Hay un hueco, obviamente, que lo llena este punto que está acá arriba, x igual a 4, pero en sí la función es discontinua, no hay una continuidad. Por eso también, bien sin hacer la gráfica, nos dan estos dos valores, que el límite cuando x tiende a 1 nos da 2 y que f de 1 nos da 4.
Entonces, si yo les pregunto, ¿el límite cuando x tiende a 1 es igual a f de 1? No, el límite cuando x tiende a 1 nos da 2. Y si lo miramos, mire que si nos da, cuando yo me acerco a 1, al valor de x, en la gráfica por la derecha, ¿cuánto es el valor que toma y? 2. Y si me acerco a la gráfica por la izquierda, perdón, al valor de 1 por la izquierda, que sería por acá, ¿cuánto vale y? 2. Por eso el límite vale 2. Pero la función vale otro valor diferente. La función vale 4. Porque cuando x vale 1, la función me vale 4. Eso me lo dice en esta función acá arriba y me lo dice mirando la gráfica. Cuando x vale 1, y me vale 4. ¿Dudas, muchachos? No, profe. No, pero es yo quedé melo. Hanna, ¿cómo vas? Bien, pues yo me enredo mucho con las gráficas, pero bien. Ahí toca ahí con las gráficas, mirar, por ejemplo, a ver, ustedes ya tienen, digamos así, los conceptos de cómo grafican, o sea, que hay que tabular, que hay que reemplazar el valor de X para hallar un valor de Y. Una forma de pronto que les ayude a tener más confianza en el manejo de las gráficas HANA es que de pronto mires ejercicios resueltos que solamente usted siga, o sea, no ponerse a hacerlo, sino que los vas mirando, que como ya sabes de dónde salen, digamos, los valores, y ya sabes que una ecuación cuadrática está de grado a la 2, que una ecuación cúbica está de grado a la 3, que un polinomio está de grado 4 en adelante, que una línea recta es x a la 1, que una constante es cuando llévale un valor solo sin ninguna variable. Como ya sabes todo eso, pues te vas guiando con ejercicios resueltos y así vas entendiendo más. Listo, es como, la posibilidad que doy para que logres hacerlo. Vamos a mirar el ejercicio número 18 del libro. ¿Alguien está copiando esto o lo puede borrar? Diego, Pero espere. me faltó copiar una partecita de nada. Pero es que también, por ejemplo, usted puede poner un punto y decir, pues, una pregunta de ese ejercicio que de pronto cuánto vale f de 1, ¿cierto? Claro. Imagino que más de una vez lo va a tirar y no todo enredado. Y mire que usted lo tiene en fácil. O sea, f de 1, ¿qué es? ¿Cuánto vale la función cuando x es igual a 1? Vale 1. Y la verdad, yo no había visto eso. Yo estaba reemplazando en las otras ecuaciones. Pero no Y sé yo por decía, qué pero estaba reemplazando, porque mira que una ecuación dice x menor que 1 y la otra x mayor que 1. Ninguna de las dos incluye el 1. sí, es que fue un despiste de todos. La única que le incluye es el de la mitad, x igual a 1. En este caso, por ejemplo, el x igual a 1 estaba separado. En el ejercicio anterior que hicimos, estaba incluido en una de las dos ecuaciones. Esa es como la diferencia. El x igual al límite, o sea, cuando uno evalúa, cuando uno evalúa el valor de ese límite, puede ese valor estar en alguna de las dos ecuaciones o separado, como en este caso. Sí. En la anterior estaba como mayor o igual, ¿cierto? Bueno, Sí. Ajá. Miren, por ejemplo, en esa función, en ese que vamos a hacer, en el 18. Ahí, por ejemplo, si evaluamos cuando x es igual a 1, Pero yo no tengo libro, entonces yo no le sabría qué responderle. Entonces, pero Diego, ahí aparece x igual a 2. Entonces sería la segunda. No, porque estamos evaluando en x igual a 1. Ojo, x igual a 1. Ahí hay un despiste, porque ahí nos está separando la función o nos está... Una cosa es el dominio de la función, otra cosa es el límite. Mire que todos los que hemos visto hemos encontrado que el límite está relacionado con el intervalo del dominio, ¿cierto? O con el valor, digamos, hasta donde llega. En este caso decimos límite cuando x tiende a 1 y el intervalo del dominio me dice que va desde menos infinito hasta 1 o desde 1 hasta infinito. En ese ejercicio 18 nos preguntan el límite cuando x tiende a 1, pero si miramos los dominios de la función,
los tomamos es con otro valor diferente que es 2. Los que tienen libre se están fijando en eso. Sí, sí. Pero entonces, si vamos a evaluarlo en el límite, ese 1 está incluido ¿en cuál función? ¿En x al lado más 2 o en 1? En 1. No, porque en 1x es 1 solamente es Ah, cuando mientras que x sí. vale 2. Sí, sí, sí. Entonces en x a la 2. Más 1, ¿por qué? Porque dice, el dominio son todos los reales menos el número 2. Sí. Y si ustedes miran la gráfica que la tienen ahí dibujada, el límite cuando x tiende a 1 de una vez me dice qué número es. ¿Cuál es? Entonces, este sería el 18. El 18 me dice, hallar, usa la gráfica para hallar el límite. El límite cuando x tiende a 1 de f de x. Sabiendo que f de x es igual a x a la 2 más 2 para x, o si x es diferente de 2. Y es 1 si x es igual a 2. Y me da la gráfica, este ejercicio me da la gráfica, que me dice que es eje x, eje y me dice que cuando x vale 0, cuando x vale 1, perdón, Entonces eso es una línea horizontal, me da acá. ¿Qué? ¿o no? No, señor. No, listo. Y 3, me da que la gráfica llega hasta 2, baja hasta 2 y sube hasta 3. Acá hay una discontinuidad y continúa. Esta es la gráfica. Entonces la pregunta, muchachos. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Sabiendo que me pregunta que si el límite cuando x tiende a... bueno, ustedes acá lo pueden hacer mirando la gráfica. ¿Cuánto da el límite cuando x tiende a 1 mirando la gráfica? 1. 1, profe, no. El límite cuando x tiende a 1. Ojo, el 3. límite cuando x tiende a 1. Es decir, voy, me ubico en x igual a 1, trazo una línea perpendicular a la gráfica y miro qué valor está tomando o a qué valor tiende. A 3. Cuando x, exacto. Entonces mire que ustedes se confunden mucho en cuanto Sí, a la definición del límite y yo la me confundí, definición de la función. porque Ustedes me como la varita estaban está diciendo abierta. uno, Pero es exacto, cierto, ustedes está me bien. estaban, ojo, una cosa, recuerden que el límite es al valor que tiende sin llegar a ser ese valor. Ah, ya, no, ya tienes la razón. Y ustedes me estaban diciendo uno porque porque se estaban confundiendo con esto, con que f de 1 es igual a 1, que sería este puntico que está ahí solito, ¿cierto? Por eso me estaban diciendo 1. Pero ¿Y una por qué está cosa es cerrado? evaluar un punto, otra cosa es hallar el límite. Recordemos que hallar el límite es acercarme mucho a ese punto, en este caso a 1, sin llegar a ser 1. Es decir, ¿qué pasa cuando yo me acerco a 1 por este lado y cuando yo me acerco a 1 por este lado? Cuando ambos trazo una recta hasta la función y me dice que me acerco a 3. 3. O sea que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 3. Ahora, si lo miramos sin la gráfica, vámonos a la función, o sea, a esto que tenemos acá, a la parte algebraica. Entonces decimos, límite cuando x tiende a 1 de f de x, pero resulta que ¿cuál función cojo? ¿X a la 2 más 1, más 2 o 1? Entonces, descartamos 1 porque ese 1 es solo si x es igual a 2. Y aquí estamos viendo que cuando x tiende a 1, o sea que esta está descartada. Porque esta solamente funciona si x es igual a 2. Y yo aquí necesito es cuando x es igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál función me queda? La de arriba. Y la de arriba me dice que esta función
es para todos los reales menos el 2, entonces sí es esta, x a la 2 más 2. Evaluamos entonces, esto nos da 1 al cuadrado más 2 es igual a 3. Mire que esto debe coincidir, esto debe ser igual a esto. Entonces es como la prueba. Ahí lo hicimos de las dos maneras, de la parte algebraica viendo la función, o de la parte gráfica, pues basándonos en la gráfica. Pero ojo, esto, f de 1, es diferente al límite cuando x tiende a 1 de f de x. Son dos cosas muy diferentes. Este es el valor al que tiende la función y, al valor que tiende, o el valor de la imagen, cuando yo me acerco a 1 muy cerquita. En cambio, esta sí es el valor cuando yo reemplazo x por 1. Son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? Ahora la pregunta es, f de 1 me dio 1, y límite cuando f de x tiende a 1 me dio 3. ¿La función es continua o discontinua? Prediscontinua. Es discontinua. Como son diferentes, esto es discontinuo. Y si miramos la gráfica, miramos que hay un vacío aquí, hay un huequito, entonces por eso es discontinua. Está abierto. Ajá. Muchachos, bueno, terminamos la clase. Entonces, chicos, por favor, de ese taller en el libro, en la página 53, hay varios ejercicios de límites laterales, para que por favor los hagamos, miremos qué dudas tienen y en la próxima clase pues puedan preguntar y algo conciso. ¿Listo? Algo conciso de la interpretación. Si ven que, a ver, yo soy más límites laterales por acá. Ahí. Profe, ¿dónde? ¿En la página 53? En la página, desde la página 53, sí. Ahí mandé foto por el grupo. Ah, sí, ahí está más como información, pues lo que es teoría. Después de las 54 son como ejercicios. Ajá. Exacto. Igual pueden, como les digo, igual tienen la opción también de buscar en internet límites laterales y revisar ejercicios que estén resueltos para que también solucionen las dudas y pueden hacer algunos, ¿cierto? Yo les voy a tomar una fotico de algunos ejercicios que vi por acá en un libro y se los voy a montar también, al igual que la presentación, se los voy a montar en la clase en el diario de campo, ¿listo? También le voy a montar ahí, Esteban, las fotos del libro para que lo tengas ahí a la mano, ¿listo? Para los que no tienen el libro. Gracias. Pero las vamos a estar en el máster. Sí, en el diario de campo. Ay, gracias. Uy, sí, pero que toca mamárselo para que manden foto. Ey, Sánchez.